Y lo tenemos en línea a Martín Sabatella, el presidente de la ACUMAR, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, para charlar un ratito sobre las cuestiones de la cuenca, y también nos interesa hacerle alguna pregunta sobre la coyuntura política a Martín, histórico referente en Morón, en la zona oeste, y también en el ámbito nacional. Martín, te saluda Pablo en La Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto, buen día. Un gusto reencontrarte. Nos interesaba charlar con vos, Martín, bueno, además de la coyuntura política, que no te vas a salvar de alguna pregunta, porque se cumplió hace poquito un aniversario, el número 15, del fallo Mendoza, que es el que dispuso acción de la ACUMAR en el sentido de la reparación de un montón de cuestiones que venían pasando ambientalmente en la cuenca Matanza-Riachuelo desde hace muchísimos años. Nosotros venimos difundiendo siempre actividades que hace ACUMAR, distintas cuestiones ambientales, sociales, muy importantes. Queríamos tu mirada sobre, no sé, un balance sobre los 15 años del fallo y lo que está llevando adelante tu gestión en ese sentido. Bueno, yo tengo un balance en términos generales positivo de los 15 años que han pasado, más allá del fallo, del funcionamiento, por supuesto, de ACUMAR, de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo y de la ejecución del plan integral de saneamiento ambiental para la reparación de la cuenca, para la recuperación ambiental de la cuenca. Digo, en términos generales, un balance positivo. Creo que hay una parte negativa, que son los 4 años del macrismo, que la negatividad no se expresa solamente en la conducción de ACUMAR, sino en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto del Estado, porque es una mirada general que ellos han tenido de abandono total, de restricción, y de no priorizar políticas públicas que son sumamente necesarias. En esos 4 años vos te das cuenta, cuando mirás el recorrido de ACUMAR, cómo todo se fue más lento o se abandonó. Claro. Pero sacando los 4 años del macrismo, en términos generales hay una línea de trabajo que fue avanzando. Y yo tengo un balance también positivo de los 4 años o 3 años y medio que nos tocó a nosotros estar a cargo de ACUMAR, que nos toca estar a cargo de ACUMAR. Yo creo que hemos avanzado mucho en un trabajo muy articulado entre los municipios de la provincia de Buenos Aires, también en un trabajo articulado con las comunas de la ciudad que le corresponde esta zona, y con los ministerios de nación y provincia, porque esto es un trabajo multidisciplinario, ¿no?, integral, que necesita un abordaje de todos y todas. Por eso el organismo también es interjurisdiccional. Y va a tener que ver con atacar los factores contaminantes, que son los efluentes cloacales, los efluentes industriales y los residuos sólidos urbanos que quedan en el río o en las márgenes del río y los arroyos. Entonces, ahí hay un avance muy grande de todo lo que es el sistema Riachuelo, que hay un trabajo muy importante con AISA y con Malena, que se ha avanzado muchísimo y tendríamos que estar en pocos meses poniéndolo en funcionamiento, y eso va a impactar definitivamente en el tema más urgente que tiene Riachuelo, que son los efluentes cloacales. Hay un trabajo muy importante en el Parque Industrial Curtidor, que eso es importante porque va a trasladar curtiembres que son también contaminantes importantes. Ya se trasladó el mercado de Hacienda de Liniers a Canuelas, que era uno de los agentes contaminantes también muy importantes, y hay un trabajo constante con las industrias para que participen de los planes de adecuación ambiental, o sea, que se pongan bajo los parámetros ambientales que ACUMAR define. Y después la limpieza del espejo de agua cotidianamente, todo lo que es también la limpieza de las márgenes del río y de los arroyos, que cotidianamente, y eso tendrá que ser siempre, van trabajando en la limpieza. Sí. Pues digo, hay que atacar la contaminación, y tenemos que frenar la contaminación del río y los arroyos, y después se iniciará una segunda etapa con más también, que necesita también mucho tiempo, que es la recuperación de lo ya contaminado, para que se entienda. Hay que dejar de contaminar y después recuperar lo que fue contaminado, ¿no? Sanear lo que fue contaminado. Y en eso hay un trabajo muy intenso, también la recuperación del camino de Sirga, las relocalizaciones de viviendas, o sea, hay un trabajo muy importante en un contexto difícil de Argentina, un difícil de la pandemia, lo que ya sabemos, la situación económica, todo lo que ya conocemos, pero en ese contexto nunca se paró, se trabajó intensamente, así que yo hago un balance positivo en todos esos aspectos que yo te cuento, y también en los aspectos más de educación ambiental, de salud ambiental,
de la relación de la sociedad con el río, porque eso es fundamental, hay que recuperar el vínculo de la sociedad con el río, poner a la sociedad y al pueblo de la cuenca de cara al río y no de espalda al río, básicamente es recuperar los espacios públicos, recuperar su patrimonio social, cultural, histórico, para tener otro tipo de relación con el río que te permita que vos vayas al río no a tirar basura, sino a pasear, a tener un espacio público, a valorarlo, a cuidarlo. Entonces también tiene que ver con toda el capítulo que nosotros pusimos más vinculado a esta cuestión de educación ambiental, de salud ambiental, del patrimonio social, cultural, urbanístico, recuperación del espacio público, el espacio público compartido, que todo, o sea, por eso digo, es un abordaje multidisciplinario integral que yo tengo un balance positivo al día de hoy. Totalmente. La cuenca Matanza-Riachuelo abarca 14 municipios, Martín, exactamente. 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la zona sur de la ciudad. Bien, alguien me decía por ahí, Sabatella está al frente de una provincia dentro de la provincia, ¿no? Por la extensión territorial. Y la extensión son casi 6,5 millones de habitantes. Claro, y por la tarea que tiene Acumar, que es tan importante en el sentido de todo lo que contaste. Te pregunto por las jurisdicciones, porque el fallo Mendoza es a la nación, a la provincia y a la ciudad. Te pregunto por la ciudad, nos contaste que durante los 4 años de Macri, Acumar se frenó. ¿Cómo es hoy la relación entre...? Sí, hay hoy un trabajo digamos, la Acumar es interjurisdiccional y los delegados de la ciudad, de la provincia de Nación, venimos trabajando juntos en el cumplimiento del plan de saneamiento ambiental, y la verdad que se trabaja muy bien en Acumar con los distintos actores. Podrá haber miradas distintas, podrá haber algunas cuestiones, pero también es cierto que hay mucha sintonía en las comunas de la ciudad, porque justamente las comunas que aborda también la cuenca son comunas donde la conducción de la comuna también hay una sintonía importante, tenemos la misma mirada, la misma perspectiva, que digo, hay que trabajar con todos los sectores. De hecho no es porque gobierna en los 14 municipios, también hay tendencias de otros colores políticos, y nosotros trabajamos absolutamente igual todos y todas. Te lo digo, pero donde hay sintonía, digamos, porque hay una mirada común de lo que hay que hacer, eso también a veces facilita. Bueno, de hecho, en las comunas, la 4, la 8 son comunas donde nosotros tenemos una sintonía también, porque son justamente las comunas que nuestro sector político ha ganado. Totalmente. Más allá de que se trabaja bien con todos, y reconozco que el trabajo en Acumar con todos los sectores y con todas las representaciones de las distintas jurisdicciones ha sido muy bueno hasta el día de hoy. Bien, bueno el reconocimiento y buena la clarificación. Además, Martín, más allá de la mirada política de cada una de los dirigentes de cada territorio, hay un fallo de la justicia, ¿no? Entonces... Sí, por eso hay una cosa que es muy ordenadora, que es el fallo, que son las mandas judiciales, el cumplimiento de esas mandas judiciales, que es también el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que aprobamos por unanimidad en el Consejo Directivo. Lo que sin de ese plan pues, la verdad que hemos trabajado aprobado el plan y la proyección por unanimidad. Bien. Martín Sabatella, presidente de Acumar, con nosotros en La Patria de las Moscas. Martín, bueno, te hago la pregunta sobre la coyuntura política que también queríamos compartir con vos, o que vos compartas en realidad tu opinión con la audiencia acá en el oeste, acá en tus barrios, así que estás en casa. Sí. Bueno, ¿cómo ves este último tramo del armado de alianzas, del armado de listas? ¿Qué perspectivas ves para el Frente de Todos? ¿Qué pensás que tiene que hacer el Frente de Todos? Está la discusión de si candidatura única o competencia en las PASO. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, en primer lugar me parece que nosotros tenemos que lograr construir una nueva manera. Intentamos volver a enamorar, volver a entusiasmar. Eso significa tener un programa que dé cuenta de los desafíos, que incorpore novedades, un programa que dé cuenta también de lo que hicimos y poner valor, pero sobre todo de lo que falta, de lo que está pendiente, de lo que hay que corregir, y por lo tanto incorpore también autocrítica, cuestiones que nuestro propio gobierno en esta primera etapa no ha hecho o ha hecho mal. Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, de cómo se negoció con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que eso iba a tener las consecuencias que hoy vemos. Entonces hay cosas que nosotros elevamos la voz y hemos dicho, no estábamos de acuerdo de nuestro propio gobierno. Entonces el segundo capítulo del Frente de Todos tiene que cosas positivas,
pero también expresar claramente lo que nosotros consideramos que se hizo mal, habría que haber hecho de otra manera, o no se animaron a hacer desde quienes lo tenían que hacer. Entonces, primero eso, me parece que tiene que haber un programa que dé cuenta de los nuevos desafíos, y tiene que haber un acuerdo de todos los sectores sobre el cumplimiento de ese programa. Y por supuesto después tiene que haber compañeros y compañeras, tiene que haber hombres y mujeres que se expresen esa propuesta y que lleven adelante también el proceso electoral. Me parece que por supuesto esto es lo que hay que definir en estos días. En ese sentido, nosotros creemos que hay que tratar de lograr una propuesta de unidad, tiene que haber una propuesta de síntesis, de consenso, que sería lo mejor, que sería una fórmulas, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, que puedan expresar con claridad este desafío que tenemos por delante, que dé cuenta de esto que yo decía, de ese programa, que dé cuenta también de la defensa de lo que hemos hecho y que dé cuenta también de lo que hay que hacer de otra manera. Entonces me parece que hay que hacer unas fórmulas que puedan expresar con síntesis, con consenso. Yo creo que sí, que hay que evitar las PASO, creo que hay que evitar las PASO y concentrarse en debatir fronteras afuera del frente de todos, con esa derecha voraz que bien invita a retroceder, que invita a lo que ya se hizo daño, que invita a lo que nos hizo muy mal a los argentinos y argentinas, y ya lo sabemos, lo vivimos, lo sufrimos, y además ahora lo vuelven a expresar con más claridad todavía de lo que vienen a hacer, vienen a destruir la Argentina de derechos que durante mucho tiempo se construyó. Entonces me parece que hay que dedicarse a debatir con esa derecha, por lo tanto lo más importante para mí sería tener una estrategia de unidad, con una propuesta de consenso, de síntesis, que se pueda expresar, que por supuesto, a mi entender, tendría que estar encabezada por el sector mayoritario de la coalición, y que por supuesto también eso no sea excluyente, sino que contenga una ingeniería electoral al conjunto de los actores, o por lo menos a la gran mayoría, y que entonces en unidad, con una propuesta de consenso, podamos salir a proponerle a la sociedad lo que queremos hacer en nuestro segundo capítulo. Bien, la otra vez te reuniste con Guado, ¿implica un apoyo a eso? Sí, obviamente con Guado hemos charlado mucho y también, bueno, nos hemos juntado con Máximo, con Axel, nos juntamos permanentemente. A ver, si vos me preguntás sobre el tema de nombres, yo creo que hay muchos compañeros y compañeras que expresan esto que yo estoy diciendo y que a nosotros nos representan plenamente, nos sintetizan, donde reconocemos una historia, un presente, un futuro, un compromiso, un núcleo de ideas, principios y valores que compartimos, una mirada de lo que hay que hacer, y esos nombres, por supuesto, son Guado, Axel, Máximo. Yo creo que tienen obviamente un rol muy importante. Yo creo que Guado lo ha demostrado, Axel lo ha demostrado también. Máximo creo que tiene un rol fundamental, no solo como armador político, como el responsable desde su lugar de conducción de un dispositivo, y además presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, digamos, un liderazgo que claramente todos reconocemos, sino que además de armador y de constructor de una propuesta, yo creo que Máximo también tiene un rol como candidato en la provincia de Buenos Aires o donde sea. Creo que él tiene un rol fundamental. Yo creo que Máximo también tiene mucho para aportar en una propuesta electoral como candidato, porque claramente representa el sector mayoritario de esta coalición, y por eso yo digo Guado, digo Axel, digo Máximo, son compañeros que nos representan plenamente. Después la ingeniería electoral, cómo se termina de armar, cuál es el lugar que le toca a cada uno, qué es lo que hay que hacer, me parece que hay que pensarlo en términos más globales, más general, y que Cristina, por supuesto, tiene la responsabilidad de la palabra final y del armado, porque eso justamente es la líder más importante que tiene la Argentina, es quien indiscutiblemente tiene una centralidad que le da un lugar como armadora, como organizadora, como arquitecta de esa ingeniería electoral. Por lo tanto, todos nosotros que somos parte del espacio que ella lidera, depositamos en ella la conducción y la confianza de que su decisión va a ser la mejor. Por lo tanto, cómo se termina de armar, todos estamos a disposición de lo que Cristina defina, y así lo han hablado y lo han dicho también
los compañeros que seguramente tendrán mayor responsabilidad. Pero bueno, esto es lo que yo creo, y que por supuesto además hay que trabajar en unidad con muchos sectores. Sergio está haciendo también un gran trabajo, porque con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, después de la tragedia macrista, de lo que significó en términos económicos y endeudamiento, la pesadilla macrista, y además también después de una mala gestión de Martín Guzmán. Por lo tanto, está haciendo un gran trabajo Sergio también. Totalmente. Martín, no te quiero robar mucho tiempo más porque sé que estás trabajando, pero no puedo evitar la pregunta porque además me la están trasladando bastantes oyentes, de tu mirada sobre Morón. ¿Cómo ves Morón para estas elecciones? Bueno, creo que Lucas es no solamente el mejor candidato que tiene el Frente de Todos, sino el mejor candidato que tienen los y las moronenses. Lucas ha demostrado una extraordinaria gestión, y si hacía falta algo más para que el que no estaba convencido se convenza, es cómo pudo gobernar en esta crisis de la pandemia y de esta situación conflictiva. Entonces, si le faltaba alguna prueba a Lucas, la pasó extraordinariamente. Así que yo creo que, bueno, con Lucas como candidato a intendente, con todo el equipo que lo acompaña, con toda la fuerza del Frente de Todos, con todos los sectores, haciendo un trabajo también muy fuerte de unidad, con toda la militancia, con todo el gobierno, con Lucas a la cabeza, tenemos que obviamente proponerle a los moronenses y a las moronenses la continuidad del proyecto encabezado por él, y yo estoy convencido que eso va a ser así, con Lucas, con Diego Espina encabezando la lista de concejales, con el conjunto de las organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, económicas, empresariales, que son parte de la vida de Morón. Me parece que es muy importante avanzar en ese sentido. Yo estoy convencido que eso va a ser así, y como en todos los gobiernos que atravesaron esta etapa de la Argentina y del mundo, bueno, con muchas cosas cumplidas y con muchas cosas por hacer, fruto de que, bueno, este contexto fue muy difícil, pero justamente creo que atravesó una prueba que lo pone aún más en claras condiciones para hacer un próximo gobierno que dé cuenta y continuidad de lo que estuvo bien y pueda avanzar en lo que está pendiente y en lo que falta. Martín Sabaté, la presidenta de ACUMAR. Martín, ahora sí, la última, te lo prometo, y se lo prometo a la gente y a todos y a todas, pero no, me interesa mucho porque vos fuiste titular del AFCA y fuiste, bueno, quien tuvo a cargo la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que después Macri desguazó y que el gobierno de Alberto Fernández no recuperó, ¿no? Pasaron 3 años y medio de gestión, se está concluyendo el mandato, y la ley de medios que tanto luchamos desde el sector comunitario quedó ahí, quedó como una letra que no se llega a aplicar, no se puede aplicar en su totalidad. ¿Qué mirada tenés? ¿Qué pensás que se puede hacer desde la comunicación o para la comunicación para recuperar aquel momento transformador? No, a ver, me parece que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido muy positiva en muchos temas, porque ha generado un debate importante en términos de sociedad, y hoy ya no escuchamos, leemos o vemos los medios de comunicación y creemos que nos están diciendo una verdad, sino que le ponemos un signo de pregunta, un interrogante, porque somos conscientes, fruto de ese debate, de lo que sucede en el mundo de la comunicación y cuáles son los intereses o qué es lo que está atravesado cada opinión, que a mí que por otro lado está muy bien que así sea, en el sentido de que cada uno se quede claro desde dónde habla, desde qué y qué es lo que viene a decir, y que vos entonces puedas tener una perspectiva crítica, interpelándolo, mirándolo, construyendo tu propia opinión. Lo que sí es cierto, y eso se ha avanzado también mucho con el tema de los medios de comunicaciones, de los medios de comunicación comunitaria, pueblos de frontera, pueblos originarios, escuelas, universidades. Lo que sí es cierto que frenó los grupos hegemónicos mediáticos, que son parte de la estrategia de manipulación de opinión pública y de construcción de esa suerte de red tremenda que con la derecha, con los intereses privilegiados, con los grupos económicos concentrados, con el sistema judicial colonizado, por siendo entonces una parte de él como un partido judicial. O sea, todo ese entramado mafioso que lesiona nuestra democracia, que tiene también como protagonistas a sus grupos hegemónicos mediáticos, lo que sí frenaron un aspecto fundamental de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es los aspectos antimonopólicos de la ley, que lo sacó por decreto el macrismo. Yo creo que hay que recuperar los aspectos antimonopólicos de la ley, hay que recuperar los artículos antimonopólicos de la ley,
y eso también es parte de la deuda, no solamente la deuda de nuestro proyecto, sino una deuda de la democracia, porque esto es necesario para que haya más y mejor democracia, para que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no, para que se exprese lo plural, diverso, multicolor de nuestro país. Pero bueno, son parte de las cosas que también yo creo que necesitamos proyectar y que son deudas que necesitamos poder saldar. Lo mismo que es cómo se democratiza la justicia, cómo podemos avanzar en tener en liberar a la justicia justamente de esa trama mafiosa colonizada por los grupos económicos concentrados que terminan teniendo un partido judicial al servicio de la impunidad de los grupos poderosos y de la persecución de los proyectos populares y sus líderes, como pasa con Cristina. Entonces también es parte de lo que hay que... De hecho, esa mafia judicial ha generado un mecanismo de proscripción a la líder más importante que tiene nuestro país, y eso es claramente muy grave. Entonces, esas son parte de esas deudas, ¿no? La deuda de cómo democratizamos la comunicación, para que estén todas las voces, insisto, las que te gustan y las que no, cómo se democratiza la justicia, para que justamente sea justicia y no sea cualquier cosa. Y también la situación que estamos viviendo, que por supuesto el gran desafío es que el crecimiento se distribuya con equidad, o sea que haya justicia social y que no quede en manos de 4 vivos, como dijo Cristina. Entonces también eso es un desafío por delante y sumamente importante. Y tiene que ver con las dos cosas que planteó Cristina: el pacto democrático que hay que rediscutir en la Argentina, para profundizar, mejorar y ampliar nuestra democracia, y tiene que ver también con cómo nos liberamos de esos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, que son los que establecen todas esas pautas y mecanismos que hacen que justamente no se pueda generar un proyecto que con soberanía garantice que la Argentina sea para todos y todas y no para una parte. Entonces, todos esos debates me parece que son muy importantes dar, y que nuestro proyecto tiene que encabezarlos y tiene que poder plasmarlo, y por eso me parece que, como te decía al principio de la nota, el segundo capítulo que nosotros expresemos tiene que poner en valor las cosas positivas hechas, pero también tiene que discutir esto, por lo tanto tiene que discutir el sentido, el contenido, el rumbo de un nuevo gobierno popular en la Argentina, para que ese gobierno popular de verdad exprese los intereses y defienda los intereses de las mayorías populares, ¿no? De las mayorías populares de nuestro país. Martín. Parece que ese es el desafío. Totalmente. Martín, muchísimas gracias por el tiempo. Siempre interesante escucharte y poder charlar, bueno, desde el oeste con vos. Muchas gracias de vuelta. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo. Ahí pasó Martín Sabatella, ex intendente de Morón, ex titular de el AFCA, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, y actual presidente de ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza de Riachuelo. Bueno, hablamos de medio ambiente, hablamos de la limpieza del Matanza de Riachuelo, hablamos de el fallo Mendoza y lo que se tiene que seguir trabajando en adelante, y hablamos de la política también, de la política nacional y de la política local, en este rato con Martín Sabatella en La Patria de las Moscas, por Freeway, por En Tránsito, por la Cortada Web y por las radios de la Red de Medios del Oeste.